Hola a todos, antes de empezar les voy a decir que es un circuito mixto. Un circuito mismo es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estas fórmulas vamos a utilizar para calcular las resistencias. Esta fórmula se usa cuando tenemos dos resistencias en paralelo, R1 por R2 sobre R1 más R2. Y esta fórmula que vemos acá se usa para calcular cuando hay más de dos resistencias en paralelo, o sea 3 o más de 3. Y esta otra es de resistencia en serie, la utilizamos para calcular resistencia en serie. Entonces la fórmula es R1 más R2 más R3 más R4, la resistencia en serie que ustedes tengan. De esa forma las calculan. También les voy a enseñar este triángulo, que lo tengan en cuenta, que lo copien, porque con este podemos sacar tres fórmulas que nos van a servir mucho, que es de la ley de Ohm. Mire, para calcular el voltaje, miramos la esta 2 de corriente por resistencia, entonces es para calcular el voltaje. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, que se expresa en amperios. Y para calcular la resistencia sería voltaje sobre corriente. Les digo que copien esto, porque esto lo van a necesitar mucho, en especial en este triángulo va a ayudar mucho cuando estén en un examen o algo así. Y se les olvida las fórmulas y todo. Y estas fórmulas son para calcular potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Y para calcular la potencia total es la suma de las potencias P1, P2 más P3, etcétera. Todas las potencias que pueden calcular. Bueno, vamos a empezar a hacer este circuito. Hola a todos, vamos a hacer este circuito mixto. Está conformado por resistencia en paralelo y resistencia en serie. Bueno, para sumar resistencia en serie es R1 más R2 más R3 más R4, de esta forma. Y para sumar resistencia en paralelo es esta fórmula: R1 por R2 dividido en R1 más R2. Esas son las fórmulas. Y para allá la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Bueno, como sabemos estas fórmulas, vamos a calcularlas todas estas resistencias, estas cuatro que están en paralelo en el circuito. Entonces tenemos que 20 por 10 dividido en 20 más 10 es igual a 200 dividido en 30, que eso es igual a 6.6 ohmios. Las resistencias siempre se van a expresar en ohmios, en kiloohmios, megaohmios. La otra, esta resistencia, 10 por 10 dividido en 10 más 10 es igual a 100 dividido en 20, que es igual a 5 ohmios. Esta resistencia es ahora 7 por 4 dividido en 7 más 4, eso es igual a 28 dividido en 11, y eso es igual a 2.5 ohmios. Ahora la última resistencia paralela, que son estas 2 por 2 dividido en 2 más 2, que eso es igual a 4 dividido en 4, eso es igual a 1 ohmio. Como ya tenemos estas resistencias, todo nuestro circuito nos va a quedar en serie. Hola a todos, así nos quedaría nuestro circuito en serie.
Entonces calcularemos la resistencia total, que es igual a la suma de todas las resistencias. 6.6 más 3.3 más 5 más 1 más 5 más 20 más 1 más 6 más 2.5, que eso es igual a 50.46. 46. Bueno, como pueden ver en el circuito no tenemos ninguna fuente de voltaje. Entonces, porque para calcular la corriente necesitaríamos una fuente de voltaje. Entonces vamos a suponer que en este circuito hay una fuente de voltaje de 9 voltios. Entonces vamos a calcular la corriente que es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería 9 voltios, la corriente sería igual a 9 voltios dividido en 50.46, que es el valor de la resistencia total, y eso nos daría 0.17 amperios. Bueno, y si queremos calcular el voltaje de cada resistencia, vamos a usar esta fórmula. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces vamos a suponer que esta resistencia es voltaje 1. Entonces 6.66 por la corriente, que es 6.17, eso es igual a 1.13 voltios. Y así calcularán cada uno de estos voltajes en cada resistencia de esta forma. Digamos, este es voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, 5, voltaje 6, voltaje 7, voltaje 8, voltaje 9, voltaje 10. Y después de eso el voltaje total sería la suma de todos los voltajes, más voltaje 3 más voltaje 4 hasta el voltaje 10, y eso les tiene que dar el 9 voltios, que sería el valor de la fuente de todo el valor de la fuente que supusimos. Si no les llega a dar exacto los 9 voltios, les digo que cuando hallan la corriente, que pongan todos los decimales, y ahí sí de pronto les da 9 voltios exactos. Otra cosa, la potencia, que es igual a voltaje por corriente. Listo, sería voltaje por corriente, es la potencia. Llamémosle potencia 1. Potencia 1 es igual a, cuando tenga, digamos, voltaje de esta resistencia, que es 1.13 por la corriente, que es 0.17. Entonces esta potencia le daría 0.19 vatios. Después de eso calcularían la potencia total, que sería lo mismo que el voltaje total, la suma de todas las potencias. O sea, la potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4, potencia 5, potencia 6, potencia 7, potencia 8, potencia 9, potencia 10. Recuerde que las potencias, para hallar ellos, primero tienen que calcular el voltaje de cada resistencia y eso multiplicarlo por la corriente. Entonces potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 hasta la potencia 10, así, y ahí calcularían toda la potencia del circuito.
Como pueden ver es muy sencillo, es solo tenerle práctica y repasarlo a diario. Espero que les gustó el video, se suscriban y nos vemos en un próximo video para aprender más circuitos.